la implicancia de esta acción, como dice Rebecca Solnit, que obviamente es una acción cotidiana, universal, pero que de acuerdo a las distintas épocas, culturas o incluso escritores que se han dedicado a escribir sobre el caminar, va a ir teniendo como significados particulares. La segunda pregunta también tiene que ver ya con cómo esta representación del caminar dialoga o se vincula, bueno, como ya dije, con su literatura, también con sus textos no ficcionales, pero también con su propia vida y con su ideario político, con el espíritu libertario del anarquismo. Y también cuando estoy hablando de la vida, como que ahí uno no podría dejar de mencionar esta como anécdota tan conocida y emblemática de la vida de Rojas, que es esta caminata, ¿cierto? O este cruce de la cordillera que cuenta él y que después ficcionaliza en Laguna cuando tenía 16 años. Ya, o sea, él era un caminante empedernido y eso aparece constantemente en sus textos. Y la tercera pregunta que a mí me parece importante es cómo se van a imaginar en estos relatos los vínculos y las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, con las distintas formas de vida, desde las plantas hasta en particular los animales como lo son los pájaros. Ya, yo creo que siempre la naturaleza está presente en sus cuentos, también en los artículos de, obviamente, el libro que ustedes leyeron, A Pie por Chile, pero no aparecen como una escenografía, sino que ocupan como un papel protagónico y fundamental. Entonces, esta tercera pregunta tiene que ver con eso. Y bueno, antes de ir a los textos, yo quisiera igual comentar desde qué lugar estoy leyendo esta pregunta por la naturaleza y el caminar, y hace referencia a dos autores que a mí me han ayudado a pensar esta temática en Rojas. Una es Rebecca Solnit y la otra es David Le Breton. Entonces quiero como ver con ustedes como algunas ideas de estos dos autores que yo creo que van a ser importantes para después ir analizando a pie por Chile. Bueno, en este ensayo, que no sé si lo conocen, pero hace un tiempo también lo publicó Weathers, esta editorial chilena independiente, así que me imagino que también puede haber circulado por ahí, se llama Wanderlust, una historia del caminar, y lo que parte diciendo Rebecca Solnit es que en el fondo el caminar, más allá de lo funcional, ¿cierto? Que es la acción que nos sirve para poder desplazarnos de un lugar a otro, está revestida, como decía antes, de distintos significados culturales. Y si uno se pone a pensar como cuál es el significado cultural, por ejemplo, que tiene el caminar hoy, como en nuestra época, en nuestra sociedad, lo primero que a mí por lo menos se me viene a la cabeza es como el caminar con este imperativo como de la vida saludable, ¿cierto? De que hay que tener una vida sana, un cuerpo sano, como que el caminar está vinculado como a ese ideario neoliberal, por decirlo de alguna manera, del cuerpo y la vida sana. Y bueno, yo creo que en el caso de Manuel Rojas, el caminar obviamente tiene que ver con otra cosa que es lo que vamos a ver. La segunda idea que yo quisiera como rescatar de Solnit para leer a Rojas tiene que ver, en primer lugar, ella dice, bueno, el caminar siempre implica aproximarse a lo impredecible. Y el mismo Rojas también lo dice en uno de los artículos de A Pie por Chile, dice, el encanto de la marcha está justamente en lo imprevisto. Ya, o sea, cuando uno se larga a caminar, tiene que de alguna manera aceptar la posibilidad de desviarse, de encontrar obstáculos, de tener que detenerse, cambiar de camino, ¿cierto? Enfrentarse como a lo desconocido. Y también el caminar, y acá creo que va adquiriendo también este acto como una lectura política, implica también, dice Solnit, atreverse a ocupar el espacio público, ya que es algo que yo creo que hoy está en disputa, como en nuestro país, ¿cierto? Y que también Rebecca Solnit lo vincula con el caminar femenino, o sea, qué ha significado para las mujeres caminar por la calle, cuáles son las amenazas de ser un cuerpo femenino que camina en la vía pública, ya cuáles son los peligros asociados como a esa acción. Ya, y ahí yo creo que el caminar entonces va adquiriendo esta connotación más política, que también va a aparecer en Roja. Y la tercera idea que quiero como destacar de Rebecca Solnit tiene que ver con el análisis que hace ella como de los primeros románticos, en particular a partir de William Wordsworth y Dorothy, su hermana, ¿cierto? Que son como, dice ella, esta primera generación de románticos de finales del siglo XVIII en Inglaterra, que se dedicaron a caminar el distrito de los lagos, ¿cierto? En el norte de Inglaterra. Y dice, bueno, Rebecca Solnit, que ellos de alguna manera fueron los pioneros del caminar como un acto cultural y como una experiencia estética. Lo que ella señala es que en el fondo, antes de los románticos, los que tenían como el privilegio de caminar por caminar,
en verdad eran unos pocos y lo hacían específicamente en jardines, en galerías o en paseos, ¿ya? Y todo el resto, la gran mayoría en verdad caminaba por necesidad, por sobrevivir o por desplazarse de un lugar a otro, ¿ya? Pero con los románticos lo que surge, dice Rebeca Solnit, es el acto de caminar por caminar y sobre todo en espacios abiertos vinculados a la naturaleza, y una naturaleza, comillas, como salvaje, ¿cierto? No todavía interferida, y de nuevo comillas, por la civilización humana, bosques, campos, montañas. Y eso es obviamente también lo que va a buscar Manuel Rojas en estos textos y también en su propia vida de A Pie por Chile. Y lo otro que a mí me parece como importante de la mano con esta reflexión sobre el romanticismo es que señala Solnit que sobre todo a principios del siglo XX este gusto por el caminar, por el paisaje y por la naturaleza, que era algo más bien acotado como una élite cultural, se comienza a expandir en Inglaterra, dice ella, entre la clase trabajadora, surgen muchos clubes de caminantes, y lo que ella lee es que finalmente ese caminar apropiado por la clase trabajadora corresponde posicionarse o da cuenta más bien de un posicionamiento crítico, dice ella, frente al capitalismo industrial, ya frente a este cuerpo que está siendo disciplinado, que está siendo encerrado, que está siendo explotado en una fábrica, y como que ahí uno se acuerda, por ejemplo, de Tiempos Modernos, ¿cierto?, de Charles Chaplin, que grafica como esta idea del cuerpo disciplinado también, y el caminar entonces por parte de los trabajadores, ya sea el fin de semana o cuando salen de veraneo, sería una forma de resistencia frente a ese capitalismo que ha vuelto finalmente como estos cuerpos en una suerte como de máquinas productivas, ¿cierto? Es volver a recuperar el cuerpo para sí mismo y sus propias vidas. Y ahí hay entonces un gesto como de resistencia, y eso yo creo que sin duda dialoga también con lo que vamos a ver más adelante en Rojas. Y lo último que a mí me ha servido también para leer estos textos, entonces, como les comentaba antes, era Le Breton y este texto que se llama Caminar, Elogio de los Caminos y de la Lentitud, donde de la mano también con lo que acabo de decir recién sobre Solnit, él lee el caminar como un acto de resistencia anacrónico, que dice que instala valores que entran en tensión con las sensibilidades, dice él, neoliberales. ¿Ya? ¿Y cuáles son como estos valores que pone presente el acto de caminar? En primer lugar, nos recuerda que ante todos los seres humanos somos cuerpos, ya que puede sonar algo muy obvio o muy básico, pero muchas veces se nos olvida, ¿cierto? Tenemos como una conciencia del cuerpo un poco adormecida. Cuando caminamos también ocurre que nos damos cuenta de que tenemos que atender a los ritmos y a las limitaciones del propio cuerpo. ¿Ya? Y eso es algo que también va a escribir Rojas, o sea, qué ocurre cuando va subiendo la cordillera, los cerros, el cansancio, qué implica enfrentarse desde el cuerpo con, no sé, una gran nevazón, una tormenta, o sea, hay un límite también que está dado por el cuerpo y un tiempo que está dado por lo físico. Bueno, el caminar, dice también Le Breton, es la instancia de la conversación con otros, de la reciprocidad con otros, pero también del silencio, de la introspección, de la curiosidad, y él habla también de lo inútil, ¿cierto? O sea, cuando se camina por caminar, lo que estamos haciendo es un acto que no es productivo, por el cual nadie nos paga, y que no tiene ningún fin en concreto más que caminar, ¿ya? Y eso también aparecerá en Rojas. Lo otro que quizás se conecta un poco con algo que decía Lorena, esta idea de que todos los sujetos itinerantes, sin lugar fijo, que se desplazan constantemente, son también leídos como por el orden social, como individuos sospechosos, como una suerte como de amenaza, ¿cierto? Y ahí obviamente uno también se acuerda, o por lo menos yo me acuerdo como de Hijo de Ladrón, ¿cierto? Cuando Aniceto llega a Valparaíso, está en el puerto y le piden este famoso certificado de nacimiento, ¿cierto? Y él dice que no lo tiene y dice como unas palabras en contra de estas clases de personas, dice él, que vienen como a coartar como la libertad de los sujetos. ¿Ya? Y ahí, bueno, Aniceto, junto con todos estos otros personajes que son andariegos, que viven como en la errancia, son sujetos que finalmente son peligrosos y son sospechosos desde la perspectiva de un orden social que quiere en verdad tener a esos cuerpos controlados y disciplinados, que los quiere tener en un lugar donde poder ubicarlos, en caso de que hubiesen hecho algo, ¿cierto? Entonces, eso también es importante, como el caminante es un sujeto que implica una transgresión. Y bueno, lo último que tiene que ver más bien con la escritura, y que dice Le Breton, que en el fondo
la caminata lo más importante, más que el punto de llegada, es lo que ocurre durante la marcha, ¿ya? Con qué animales me encuentro, cómo siento mi cuerpo, qué es lo que voy pensando, con quiénes converso. Y por eso en ese contexto también muchos han querido narrar y escribir sus caminatas. Y ahí Le Breton habla, no sé, desde Dante con la Divina Comedia, que escribe esta como peregrinación, ¿cierto?, del infierno al paraíso. Esa también es una caminata, o no sé, Herzog, ¿cierto?, cuando camina desde Múnich a París para ir a ver a esta amiga enferma con cáncer y que cree que de esa forma se va a sanar. Bueno, esa es una caminata que él también emprende casi a modo de peregrinación, pero que también la va a escribir. ¿Ya? Entonces, Rojas también toma esa decisión, escribir sus excursiones, escribir sus paseos, y hay ahí obviamente como un acto de memoria, ¿cierto? Y hay también, y eso lo conecto con algo que voy a hablar más adelante, que tiene que ver como con Gabriela Mistral, que tiene que ver también con escribir como el ritmo del caminar, y ahí cómo eso se podría advertir o no en estos textos de A Pie por Chile. Ya, eso como un poco a modo de comillas, usando estas palabras más académicas, marco teórico como para pensar el caminar en Rojas. Y antes de ir a pie por Chile, bueno, yo quería leer esta cita de La Pura Vida Radiante, que es como bastante emblemática y que yo creo que resume muy bien la poética del caminar en las ficciones de Rojas. La voy a leer y después, bueno, voy a comentar como algunos puntos que yo creo que nos pueden ayudar a entender a pie por Chile después. Dice, la palabra compañero le daba siempre risa, pues no se sentía compañero de nadie. Quizás para él solo existía la palabra cómplice, aunque la desconociera o no la usara. Andaba con alguien, se juntaba con alguien. Andar era el verbo preciso, o caminar. Caminar, palabra de ladrones y de putas, de filósofos y de observadores. Yo le enseñé a caminar, él me enseñó a caminar. Caminemos y conversemos. Caminar por aquí, por allá, caminar es conocer. Caminar de noche o caminar de día. El que está en cana o enfermo no camina. Solo caminan los que están en libertad y los que están sanos. Salgamos a caminar, salgamos a robar, salgamos a putear. Me gusta caminar. El que camina encuentra oportunidades, trabajos, mujeres, hombres, ideas, cosas para robar o solo para mirar u observar. Caminar, ver cosas, ver seres, trenes fuera de uso, cosas abandonadas o ranchos habitados, canales sucios y llenos de ratas, basurales, niños raquíticos, vagos. ¿Cuánto ha caminado Aniceto? De seguro caminará hasta su muerte. Voy a partir como del final hacia atrás con respecto a esta cita. Claro, lo que uno infiere como a partir de lo que dice acá el narrador, o sea, si hay algo que define como a Aniceto, es su condición de caminante, ¿cierto? De hecho, el narrador dice, de seguro caminará hasta su muerte, o sea, como que si esta condición de errancia va a ser como algo casi permanente, ¿cierto? Y a propósito también como de lo que comentaba Fernando en su clase de la semana pasada y esta reflexión sobre las palabras y el lenguaje al interior de Sombras contra el Muro, que yo creo que es un gesto que también se repite mucho en La Oscura Vía Radiante, también acá el narrador se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es el verbo preciso para describir esta acción? Primero dice, bueno, andar, y después finalmente dice, no, en verdad el verbo preciso es caminar, ¿ya? Y cuando señala eso, señala que el caminar es una palabra que tiene que ver con el léxico que usan personas que de una u otra manera están como al margen de la sociedad. Ya estamos hablando, como dice ahí, de ladrones, de putas, de filósofos, de observadores, o sea, de sujetos que de una u otra manera transgreden los imperativos económicos, pero también los órdenes jurídicos, los órdenes sociales. Entonces acá también el caminar, insisto, vuelve a vincularse con un acto de transgresión y usando como estas metáforas de lo caminante con un desviarse, con un salirse del camino pauteado, ¿cierto? Y lo otro también importante que en alguna clase creo que se comentó es esta idea como del caminar es conocer y de que finalmente el caminar como en esta jerga y en este mundo, implica con una experiencia de aprendizaje que se hace con otros. Y aprender a caminar implica aprender finalmente en estas condiciones de precariedad, aprender a sobrevivir, aprender a subsistir, pero siempre con estos compañeros, ¿cierto? Con estos amigos que van haciendo que Aniceto de una u otra manera comienza a formar parte, como dice Grinor Rojo, de estas comunidades pequeñas alternativas que están, digamos, como al margen, ¿cierto?, de este orden social, no sé, burgués, capitalista, etcétera.
Y lo último que quisiera como destacar sobre esta cita, para ya entrar en A Pie por Chile, es que también para caminar, como dice el narrador, se requieren ciertas condiciones. O sea, no todos, uno dice, bueno, caminar, respirar, comer, claro, es un acto universal, todos hacemos eso, pero realmente igual se necesitan ciertas condiciones para poder caminar, por mucho que es algo que nos venga dado como por naturaleza. Y él dice, bueno, solo caminan los que están en libertad y los que están sanos. O sea, para caminar hay que ser sujetos libres, no estar presos, hay que tener un cuerpo sano, y hay que estar abierto al improviso, ¿cierto? A las oportunidades. Y yo creo que acá, cuando el narrador está diciendo eso, también está señalando que en el fondo lo que se pone en juego en el acto de caminar y en el defender finalmente esa acción es como la autonomía del propio sujeto, ¿ya? Tiene que ver con eso. Es un poco como para introducir como la poética del caminar en las ficciones, pero pasar ahora a los textos de no ficciones, ¿cierto? Que serían A Pie por Chile. Bueno, este libro se publicó el 67 y es como un compilado que hace Rojas de distintos artículos que se publican entre el año 1929 y el año 1961. Y me pareció importante rescatar este fragmento de la introducción que él escribe, que se llama Unas palabras, donde dice como cuál es el eje articulador finalmente de todos estos textos. ¿Ya? Lo voy a leer. Dice, los artículos que forman este volumen tienen unidad, una unidad que me agrada por dos razones, porque sus temas pueden inspirar a un niño o a un adolescente el deseo de caminar su tierra y conocerla con detención, conocer las cosas, los seres y los hechos pequeños, y porque representan un hábito mío y quizás de otros, el de sentir y pensar mientras hago algo, en este caso, caminar por las montañas y playas. Entonces, bueno, si hay algo que le va a dar unidad a este libro, justamente lo que él llama como este hábito de caminar, que lo piensa como una acción tanto física como intelectual, y también es importante reparar por dónde va a caminar, ¿cierto? Él dice caminar por las montañas, por las playas. Este es un libro que rehuye de las ciudades, ¿ya? Y por eso puse acá también la portada de Poema de Chile, porque creo que también son dos libros que se pueden leer muy en diálogo. Poema de Chile también se publicó el año 67, este libro póstumo de la Mistral, y también es una caminata, o sea, es la caminata de esta Mistral que vuelve como espectro a Chile a caminar con el niño atacameño y con un huemul, y el caminar es su forma de recobrar, como dice ella, este país de la ausencia. ¿Ya? Y en Rojas yo creo que hay algo de eso también, o sea, imaginar y pensar Chile desde esta acción del caminar, y es un caminar que se realiza, insisto, en las pequeñas localidades, en la naturaleza, al margen de las ciudades. ¿Ya? Y también creo que eso es algo como ya, no sé, un tema como para lucubrar más adelante, quizás en una tesis doctoral, lo que sea, pero creo que hay muchos vínculos también entre Manuel Rojas y Gabriela Mistral en esta idea de haber sido como escritores nómades también, que viajaron mucho, que se desplazaron, que el rótulo de chilenos les resultó incómodo. Creo que hay algo de eso, del vagabundaje de la Mistral que también aparece en Rojas. ¿Ya? Bueno, eso como para introducir A Pie por Chile. Y la pregunta que yo me hacía, como, bueno, leyendo estos artículos, es como, bueno, ¿desde qué lugar de enunciación están escritos estos textos? Donde lo que preferentemente vemos son ríos, esteros, campos, cordilleras. Y me di cuenta como al releer que en muchos de los artículos hay esta frase de el hombre de la ciudad se repite, ¿ya? O sea, el sujeto que está escribiendo se define y se piensa a sí mismo en esa condición, como un sujeto que habita la ciudad. Y es desde esa experiencia de la ciudad moderna que él va a buscar como estas líneas de fuga en el caminar y en la naturaleza. Entonces voy a leer este fragmento, que es uno de los pocos textos referidos a la ciudad, que se llama Por San Diego. Dice, estamos a andar, la calle es estrecha y sumamente transitada. Sus aceras son chicas para tanto peatón y su calzada es angosta para todos los vehículos que ruedan por ella. Marchamos todos como aprensados, peatones y vehículos. Nos codiamos, casi nos pisoteamos, sorteando choques con la habilidad del hombre acostumbrado. San Diego es un hormiguero humano. Me hace recordar ciertas calles de Buenos Aires. Se parece a Florida en su estrechez y en su circulación, en su eterno y continuo refluir de gente que surge de todas partes, a Reconquista en su movimiento comercial de segundo orden y a San Martín en su cosmopolitismo, porque San Diego es una calle cosmopolita. Claro, lo primero que uno puede advertir acá cuando se pone en escena como este caminar urbano
en verdad es un caminar urbano absolutamente como molesto, ¿cierto? Desagradable. Cuando lo releía también me recordaba un poco como este poema, ¿cierto? Típico de Neruda, el Walking Around, o también algunos fragmentos de Los Gemidos, ¿cierto? Donde el sujeto que deambula por la ciudad se siente como de alguna manera cansado, alienado. El mismo Rojas acá pone en el mismo como lugar a los peatones y a los vehículos, ¿cierto? Como la idea de este caminante como vuelto máquina de alguna manera. Y es desde esa, entonces, condición vital que él va a escribir sobre este caminar en la naturaleza, que es lo que vamos a ver ahora. Y lo otro que me gustaría destacar sobre este texto, que insisto, es casi el único donde se habla de la ciudad, es que también él se refiere a San Diego como una calle cosmopolita, que es algo que quizás hoy nos puede sonar como un poco curiosa esa descripción. Y que creo yo también que tiene que ver con la experiencia de migrante del mismo Rojas, ¿cierto? Como que él logra ver que esa calle, bueno, él comenta que hay muchas tiendas de italianos, judíos, españoles, y de alguna manera como que yo creo que él se siente identificado con esas como nuevas colonias migrantes que están en ese lugar también sobreviviendo, como desde la precariedad, y que hay algo de su historia ahí. Por eso él ve también San Diego como desde ese lugar, ¿ya? Y eso tiene que ver también, insisto, con el acto de caminar y con el desplazarse. Bueno, este hombre de la ciudad, entonces, que vive esta vida un poco como alienada, ¿cierto? En esta gran como multitud, busca líneas de fuga, como decía antes. ¿Y dónde va a encontrar líneas de fuga? En salir a caminar y en la naturaleza. ¿Ya? Y eso se ve, bueno, muy claramente, por ejemplo, en este artículo que se llama Veraneo, ¿cierto? Donde él cuenta como la experiencia con su familia en Cahuil, que es esta localidad costera que queda cerca de Pichulemu, y donde entiendo acostumbraba a ir como Rojas con sus hijos a veranear. ¿Ya? Voy a leer entonces el fragmento para entender en el fondo qué le ocurre a este hombre de la ciudad que, no sé, ya está casado, trabaja en la universidad, lleva una vida como súper rutinaria, sedentaria. Bueno, ¿qué le ocurre cuando sale de vacaciones y se encuentra como con el mar, ¿cierto? Dice, frente al mar y en traje de baño, qué distinto es el hombre de la ciudad, el comerciante, el empleado de oficina, el médico, el obrero, el padre de familia. Desaparece ese aspecto de preocupación, ese aire de bueyes cansados que muchos tenemos en la ciudad. El mar parece limpiarnos de menudas y sin embargo tan importantes preocupaciones materiales y espirituales que nos dominan en Santiago. ¿Es esto lo que llamamos descanso? Sin duda, lo es. Al llegar al mar entramos en una zona de silencio y paz. El mar nos domina, calma nuestros nervios más íntimos y apaga nuestros angustiosos sentimientos. Miremos el mar, amigos, y gritemos y corramos detrás de los niños. Andemos hasta cansarnos y olvidémonos de todo. El mar que nos subyuga también nos liberta. Gocemos de esta libertad bajo este yugo tan maravilloso. Em, lo que a mí me parece como importante de estos artículos y de sobre todo como esta sección que está dedicada a Cawill, es que, bueno, Rojas señala que incluso como que la percepción del tiempo él la siente como diferente en este lugar. Y habla de hecho como del tiempo económico, que es en el fondo esta valorización, dice él, del tiempo como medida de trabajo, y dice cómo los sujetos que habitan en Cahuil en verdad no se rigen por ese parámetro del capitalismo y de la modernidad. En el fondo, el tiempo no es un indicador de ganancias y de productividad, sino que todo lo contrario. Y cuenta ahí, por ejemplo, la anécdota, claro, de unos pescadores que van a recolectar erizos y que están 2 días fuera de la casa y en verdad les pagan solamente 20 pesos y que ellos igual están felices con eso porque su forma de vivir finalmente como el tiempo no está vinculado a este imperativo, insisto, de la ganancia y de la productividad. Y es eso lo que él encuentra finalmente en estos como lugares como vinculados a un entorno más de la naturaleza como lo es el mar, y bueno, y donde vuelve a aparecer esta imagen que está como siempre presente también en la literatura de Rojas del mar, como ese espacio del descanso, del silencio, la paz, dice él, pero sobre todo como ese espacio que le devuelve como la conciencia de una libertad perdida, ya que es algo que igual aparece en Hijo de Ladrón, en El vaso de leche, o incluso también en Lanchas en la Bahía, como dentro de esa ciudad que es como una gran vorágine en Lanchas en la Bahía, donde el sujeto deambula casi como un sonámbulo. El mar es como uno de los pocos lugares donde se siente como cobijado y en libertad. ¿Ya? Igual lo que yo quisiera como señalar a propósito de esto de Cahuil y del veraneo es que yo no creo tampoco que Manuel Rojas caiga como en versiones como idílicas o romantizadas de la naturaleza, o sea, él ve el paisaje, eh, siente como este gozo, digamos, del mar, de la naturaleza, pero también es capaz de ver a los sujetos que ahí habitan y las precariedades de esos sujetos.
¿ya? Y ahí mismo entonces en esta sección de Cahuil aparece, por ejemplo, un artículo que se llama Pescados y Pescadores, donde él se queja de que, bueno, que el precio del pescado está muy caro y que los pescadores siguen siendo igual de pobres que siempre, que es algo que podríamos decir hoy día todavía, ¿cierto? Algo absolutamente vigente, lo caro el pescado en Chile, y los pescadores artesanales, por supuesto, siguen igual. Ya entonces, su mirada de la naturaleza igual siempre está mediada por esta visión como social y política crítica, donde la naturaleza, en ella también se conjugan las relaciones de poder, ¿ya? Y eso aparece entonces en estos artículos. Y bueno, acá les quería mostrar unas imágenes de algunos de estos mecanografiados que aparecen en A Pie por Chile, donde uno ve que en el fondo este Rojas, que ya estaba como instalado, por decirlo de alguna manera, como en la sociedad, ya está escribiendo como para poder sobrevivir, ¿cierto? Mandando estos artículos al periódico, trabaja en la Universidad de Chile en la imprenta, lleva esta vida rutinaria, el hombre de ciudad, y bueno, y lo que uno ve, por ejemplo, acá arriba en estos artículos, que dice como vacaciones con signo de exclamación, o después dice como primer artículo después de las vacaciones. O sea, es como un sujeto que en verdad está feliz de salir de vacaciones, ¿ya? Porque es como, insisto, la línea de fuga que hay con respecto a esta vida que parece como no agradarle del todo, o, está como, o estar en un cierto desacomodo, ¿ya? Y bueno, acá aparece también en A Pie por Chile esta referencia en el texto que se llama El Queltehue, donde él dice que él iba caminando por su barrio y se refiere después a este barrio como el barrio burgués. ¿Ya? Y obviamente ahí uno lee como una referencia a la casa de Llewellyn Jones, que es la casa donde, si no me equivoco, empiezan a vivir como desde los 40 y que gran parte de los textos también fueron escritos en esa época. Y en el fondo lo que a mí me interesa relevar es que toda esta experiencia del caminar está mediada por esa experiencia de la ciudad y por esta vida también como en ese barrio burgués. De hecho, bueno, voy a leer un fragmento de que el Tehue dice Rojas: no sé si camino por la calle de un barrio burgués o por una de esas solitarias playas que amo. Como que pone en tensión dos espacios, el barrio burgués, las playas solitarias, y siento un desacomodo por estar habitando ahí, ¿ya? Como que no es del todo su lugar de pertenencia. ¿Ya? Eso ocurre, o creo yo ocurre en parte con cómo va apareciendo el barrio burgués en A Pie por Chile. Y acá puse como algunas fotos entonces que están en el archivo de Manuel Rojas, de la casa de Llewellyn Jones, donde aparecen, bueno, los hijos, y donde aparece sobre todo el espacio del jardín, que va a ser súper importante sobre todo en los artículos que tienen que ver con los pájaros, ¿ya? Y acá vemos, por ejemplo, a Manuel Rojas, que uno realmente podría decir, bueno, sí, ese es el hombre de ciudad, absolutamente terniado, formal, ¿cierto? Ahí con la familia. Bueno, y este Rojas también, que sabía y le gustaban mucho las plantas, acá, ¿cierto? Acá arriba con el cactario de la casa, como dice ahí. Y todas estas imágenes corresponden al momento de escritura de gran parte de los artículos de A Pie por Chile. Bueno, ¿qué ocurría los fines de semana y los veraneos? Que era lo que estábamos hablando, estas excursiones y estos paseos, donde vemos ya como a un Manuel Rojas que se sale de esta figuración del hombre de ciudad y lo vemos como incluso físicamente dispuesto de una manera a la que no estamos acostumbrados a imaginar a Manuel Rojas, que siempre lo imaginamos como este hombre grande, alto, cierto, con terno, serio. Bueno, acá lo vemos en traje de baño, a torso desnudo, hinchado ahí, ¿cierto? Como en la tierra, bañándose con el agua, con la familia, con los amigos. Y lo que vemos acá entonces es estas pequeñas como comunidades, ¿cierto? Alternativas, para citar de nuevo a Rojo, que emergen a partir de este gusto compartido del caminar por caminar, de querer caminar simplemente por placer, por estar en la naturaleza, por sentir el chorrito de agua en la espalda. Es eso lo que mueve a estos amigos, a esta familia, y también, bueno, amigos de Club Andino de Chile, ¿cierto?, en el cual participó Rojas, y muchos de los artículos tienen que ver justamente con esa experiencia y con esos amigos que están ahí. Bueno, esta foto a mí me gusta mucho porque encuentro que Manuel Rojas, que está ahí en Isla de Maipo, parece casi un duende, o sea, casi no se ve, ¿cierto? Está ahí como en la mitad de las ramas, no sé si lo logran ver, pero está bueno ahí en medio de los árboles, ¿cierto? Es casi como un duende, así como ahí escondido, ¿cierto? Atrás de la naturaleza, como que es uno más ahí. Y bueno, voy a leer este fragmento de este artículo que se llama El campamento en el cerro, que es de la sección Andando, que son de las excursiones y los paseos que hicieron en la pirámide, en el Cerro Manquehue, en la Quebragua, el Palo, es decir, como en los parajes naturales dentro de Santiago. ¿Ya? Dice, el sol calienta y el aire es tibio fuera del bosque, Peumos. Hacia arriba el cerro es difícil, escarpado,
violento y muestra grandes y amenazadores arbustos espinosos que se recortan sobre el cielo como enormes erizos. Hemos perdido la noción del tiempo y descansamos tendidos de espalda como dos grandes lagartos con pantalones. El regreso no nos impacienta. Se está tan bien aquí, lejos del mundanal ruido, oyendo correr el chorrito de agua de la quebrada, el deslizarse del viento entre el bosque, los cantos de los pájaros y los gritos de unos chiquillos que allá lejos, pero muy lejos, entre los matorrales altos del Manquehue, asusan a sus perros, que corren detrás de algún conejo que ha perdido su calendario y se ha olvidado que hoy es domingo. Em, bueno, esto que aparece en este artículo y que se va a repetir en varios de A Pie por Chile, creo yo que tienen que ver con lo que hablamos un poco más hacia atrás, con este recuperar el cuerpo para sí mismo y también recuperar como lo que implica la sensorialidad del cuerpo, ya que es una predisposición que está como implicada en el acto de caminar. ¿Ya? Acá tenemos como a un Manuel Rojas que junto con este amigo se sienten, bueno, fuera de la ciudad, como dice ahí en esta cita a Fray Luis de León, lejos del mundanal ruido, y lo que escuchan es el chorrito del agua, sienten el viento, sienten el aire tibio, sienten a los niños, sienten a los pájaros. O sea, hay toda una cosa sensorial que tiene que ver ya no solo con la mirada, sino sobre todo con el sentido como del tacto y del oído, que está puesto en escena en estos relatos y que, insisto, eso tiene que ver con el caminar, con la experiencia del cuerpo, que además está descrito como una experiencia como placentera, de gozo, que es algo que también va a aparecer mucho en la Mistral. Ella habla como de la marcha como una fiesta. ¿Ya? Y Manuel Rojas también la marcha y el caminar es una fiesta con los otros, una fiesta de la naturaleza y una fiesta de los sentidos. Y nuevamente aparece este tema del tiempo, ¿cierto? Como este tiempo, dice ahí, la noción del tiempo y descansamos tendidos de espalda, como una sensación de que el tiempo estuviera como suspendido, detenido por unos instantes, que permita el descanso, que el cuerpo se vuelva a reponer para seguir trabajando, eso es lo dramático, y que se opone a este tiempo que se metaforiza al final en el tiempo del calendario, ¿cierto? Que es este tiempo como moderno, fragmentario, rutinario y lineal, ¿cierto? Entonces eso es un poco como lo que va apareciendo en estos relatos y bueno, también el conocimiento de Rojas sobre las plantas, este bosque de los peumos, ¿cierto? Y que acá se le ve ahí al medio a él en estas plantas. Bueno, acá otras imágenes del archivo donde vemos a Manuel Rojas en estas excursiones en los cerros, ¿cierto? Y acá también otra de él subiendo la cordillera. Y este artículo a mí me gusta mucho, se llama El andinista, porque él parte haciendo como una comparación entre la figura del arriero y el andinista. Y bueno, dice, los arrieros como que tienen un poco más de recelo con la montaña, aunque ellos son habitantes de la montaña, porque en el fondo, bueno, creen en la Lola, por ejemplo, creen en el espíritu de la montaña y que hay ciertos días que la montaña no se puede recorrer, como por ejemplo en Semana Santa, dice él, o los días de los muertos. Pero los andinistas que saben todos esos peligros de las montañas que los arrieros han construido, como finalmente en relatos, como ciertos relatos míticos podríamos decir, aún así siguen subiendo a la montaña, dice él, a pesar de todos esos peligros, como que no tienen miedo, lo hacen igual, y por eso se refiere a ello, dice, son unos extraños bípedos. Y Roja entonces se pregunta, bueno, ¿por qué estos andinistas insisten en ir una y otra vez a la montaña pese a todos estos peligros que él mismo vivió y lo relata también en los relatos de estas excursiones? Voy a leer entonces lo que dice. ¿Qué se le ha perdido en las montañas? ¿Qué busca en ellas con tanto ahínco? No es minero ni ganadero, es decir, no tiene en la cordillera ni minas ni tropilla alguna de animales. Sus viajes, en consecuencia, no tienen ningún objeto material. Muy por el contrario, muchas veces su única ganancia es un tobillo dislocado, un tendón desgarrado, un hueso hecho la lila o innumerables machucones, sin contar aquellos casos en que por un descuido, una torpeza, mala suerte o excesiva audacia, rueda al fondo de una quebrada o se despeña en algún imprevisto corte vertical. ¿Por qué entonces? La única respuesta es la pasión, una pasión sin límites por algo que existe en las montañas, tal vez su belleza, quizás su soledad, el peligro, la lucha, la aventura o el deseo de poner a prueba la resistencia de un organismo al cual la vida sedentaria carcome lentamente. Entonces, bueno, vuelve a aparecer esta idea del caminar por caminar, que ya no responde, como dice ahí, a ningún objeto material, no hay un fin utilitario, sino que simplemente la pasión sin límites, ¿cierto? Como dice más abajo. Y lo que más no sé, me interesa a mí también es como esta idea del caminar, como dice ahí, como este acto de querer resistir
frente a este cuerpo que se está disciplinando y se está controlando como en esta vida sedentaria, que él dice incluso lo carcome lentamente. ¿Ya? Entonces, creo yo que también, de alguna manera, lo que está diciendo Rojas, no lo hizo en estos términos, esto como que lo leo yo de esa manera, es como que los andinistas de alguna manera buscan en la montaña lo que los arrieros, que son los verdaderos habitantes de la montaña, viven en ella, y que es finalmente esta experiencia de la libertad, ¿cierto? Del poder desplazarse de un lugar a otro libremente, de poseer el cuerpo y sus propias vidas para sí mismos, ya que es algo que estos andinistas que solamente van los fines de semana a la montaña, en su vida cotidiana y en su vida rutinaria y sedentaria no tienen. ¿Ya? Y ahí, bueno, yo quisiera recordar también otro texto de Rojas que se llama justamente Arrieros, que es un artículo que, si no me equivoco, publicó en la revista En Viaje, donde él hace como una apología finalmente de los arrieros. Y dice, los arrieros forman parte del grupo de los pocos seres libres que quedan en algunos países, Chile entre ellos. Sin embargo, disminuirán con el tiempo, aunque dentro de bastante tiempo. Los buenos caminos y los transportes motorizados, los aviones de carga, terminarán con ellos, y esto será una lástima. Pero el mundo parece no gustar de seres libres, libres de horario fijo, libres de oficinas o de talleres, esos seres que duermen en diversas partes cada noche durante una semana y a veces en distintos países, sin detenerse en ninguno. Yo creo que justamente, o sea, a mí este artículo me encanta, porque yo creo que justamente, bueno, los personajes que crea Rojas en su literatura, pero también estas excursiones y estas caminatas al aire libre, lo que buscan es justamente esa libertad que tiene el arriero, perdón, como dice ahí, libre de oficina, libre de horario, libre de cualquier deber mundano, ¿ya? Y es eso lo que encuentran los andinistas en estas excursiones y lo que encuentra Rojas también. Bueno, hay algunas fotografías también de las mujeres, ¿cierto? También en estos comentarios a veces él hablaba, bueno, me encontré curiosamente con representantes del sexo débil, dice Manuel Rojas, de repente en la montaña, como si fuese como un hecho así como totalmente anómalo y raro que estuvieran ahí, ¿cierto? Bueno, y se toma ahí algunas fotografías con ella, y acá vemos también esta escena donde está Manuel Rojas también con otros compañeros, como comiendo, que es también otra de las escenas que aparecen en A Pie por Chile, el cocaví, ¿cierto? Como este cocaví, decía él, con tomate, cebolla y el pancito, un cocaví simple, como que uno se pone a pensar cuando uno va a hacer estas caminatas, y parece que ahora somos mucho más sofisticados y dependemos mucho más de lo material para emprender estos viajes, como que ahí se iba con lo básico, ¿cierto? Bueno, esto no lo voy a leer porque quiero pasar como a otras cosas, pero bueno, tenía que ver también con textos donde Rojas se detiene mucho como en la experiencia de las aguas, que quizás tiene que ver con un fetiche y un gusto personal el tema de las aguas, pero bueno, me di cuenta también que hay muchos textos donde aparecen esteros, donde aparecen cascadas, ríos, y donde aparece de nuevo esta experiencia del descanso, del refrescarse, del detenerse, y de estas aguas que de alguna manera son portadoras como de un tiempo medio inmemorial, casi mítico. ¿Ya? Y ahí para mí es inevitable pensar de nuevo, y lo siento, cada uno con sus obsesiones, en la Mistral y los poemas donde se canta literalmente la siesta en Poema de Chile. Son poemas dedicados al acto de dormir. Y eso es un poco también, yo creo, lo que está acá, o sea, como el acto de descansar, ya de detener el cuerpo. Bueno, esto, bueno, lo voy a mencionar muy a la rápida, pero también en el archivo aparecían varias veces manuscritos de este artículo que se llama Dos Centenarios, donde Rojas comenta a Walden de Henry David Thoreau, y también comenta el Manifiesto Comunista. Y lo quería como mencionar, pero no voy a ahondar mucho por tema más que nada de tiempo, y es porque también yo creo que la relación que Rojas va estableciendo con la naturaleza en su escritura, también de alguna manera está muy mediada por ciertos como antecedentes y referentes que él encuentra en naturalistas y escritores justamente como Thoreau o como Guillermo Enrique Hudson. ¿Ya? Y en el caso de Thoreau, cuando él comenta el libro, y también recurriendo a este recurso como tan típico de Rojas que aparece en La Oscura Vía Radiante, de poner citas de los textos que lee, él, después de citar varios fragmentos de Walden, dice, bueno, ¿para qué fue escrito este libro? Que en verdad no llama ni a la acción política, ni a lo colectivo, como sí ocurre con el Manifiesto Comunista. ¿Para qué fue escrito? Dice él, solamente para dar testimonio de una existencia libre. Y después dice algo sobre Thoreau que un poco tiene que ver con esto de los arrieros que les comentaba antes. Bueno, dice, los que raramente lo leen, se refiere a Walden, y aprecian son, como su autor, individuos solitarios y libres, no tan libres como Thoreau. Cada día es más difícil ser libres.
Y a mí esa frase como que me hace mucho sentido porque, insisto, yo creo que ese es un poco como la condición vital desde la cual Rojas está haciendo estas excursiones, estos paseos y está escribiendo estos textos que después van a ser reunidos en A Pie por Chile. O sea, este sujeto que habita ese barrio burgués, que es este hombre de ciudad y que ve quizás de alguna manera, o al menos eso es lo que uno puede inferir de esos textos, que esa libertad de alguna manera se va perdiendo. Bueno, esto me lo salto, que es un texto de Thoreau que se llama justamente Caminar, donde vuelve a aparecer nuevamente esta idea del caminar con la libertad, que es uno de los significados que va a tener el caminar también en Rojas, ¿cierto? Y que acá se vincula ya con el tema de los pájaros, que es lo último que voy a mencionar como para ir cerrando. En el archivo también hay una carpeta que se llama Y algo más, ¿ya? Y esa carpeta que el mismo Rojas construyó, él organizó como una suerte como de colección por temas de sus artículos de prensa. Y uno de los temas que él mismo diseñó se llama justamente Cosas de pájaros, que es lo que pueden ver acá abajo, y numeró varios artículos que tenían que ver justamente con las aves. Varios de esos están en el archivo, prácticamente todos. Hay otros que están en A Pie por Chile, como Cóndores en Libertad y el Queltehue, y hay tres que yo desconocía y que conocí gracias a Daniel Muñoz, que también ha recopilado parte de estos textos que se llaman El Cardenal, maravillosa colección de aves criollas y pájaros gordos. Todo el resto de esos textos se encuentran, por ejemplo, en el archivo en las versiones mecanografiadas. Perdón. Y bueno, los que están familiarizados con la literatura de Rojas, con sus cuentos, perdón, saben que los pájaros aparecen, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, en Pancho Rojas, Mares Libres, Una carabina y una cotorra, perdón. Y también en un cuento inédito, ¿cierto? Que salió ahora hace poco en la edición de Alfaguara, que se llama El niño y el choroy. ¿Ya? Pero a mí también lo que me interesaba destacar más que esos cuentos vinculados con los pájaros es destacar también estos artículos donde Rojas va observando y escribiendo su relación con las aves desde el espacio del jardín y desde justamente este barrio burgués, ¿cierto? Y la casa de Llewellyn Jones. Entonces, bueno, ahí como algunos apuntes de cómo he estado leyendo más bien estos textos. ¿Ya? El lugar de enunciación entonces es el jardín de su casa y desde ese lugar él dice que ve distintos tipos de pájaros y ahí vemos un Rojas que realmente sabe mucho de pájaros, de cómo son, de sus colores, del canto, o sea, que logra identificarlos. Habla del gorrión, del chincón, la tórtola, el chirigüe, las golondrinas. Yo me pregunto si nosotros seríamos como capaces de identificar hoy, a partir como del canto de estos pájaros, si en verdad está cantando una golondrina, si está cantando un chirigüe, no sé, yo por lo menos me reconozco absolutamente como ignorante en eso, no sería capaz como de distinguir esos distintos cantos de los pájaros, pero él en sus artículos da cuenta de ese saber y de ese conocimiento, ¿ya? Y también da cuenta en estos artículos donde él habla sobre pájaros, de cómo los pájaros se están viendo amenazados por esta expansión como desmedida de la ciudad. Ya una ciudad que cada vez se está acercando más a la precordillera y que incluso son los mismos barrios que el mismo Rojas está habitando en esos momentos, ¿cierto? O sea, los sectores medios, medios altos más bien, o de las clases altas, se estaban movilizando justamente desde el centro de la ciudad hacia estos barrios como ya más residenciales, como por ejemplo este de Pocuro, o por ejemplo el Golf, ¿ya? Y bueno, y en estos artículos Rojas hace hartas referencias a científicos, a naturalistas, y en el fondo los textos de esos autores van a nutrir sus referencias sobre los pájaros, pero a mí lo que me interesa como señalar y aquí hacer una distinción es que yo creo que la mirada de Rojas sobre la naturaleza y sobre estos pájaros no es la de un naturalista. ¿Ya? O sea, él no busca describir su relación con las aves desde como un espíritu cientificista, exhaustivo, comillas, objetivo, sino que todo lo contrario. O sea, estos artículos dan cuenta de una relación que ante todo es súper afectiva, que es íntima y que es cotidiana con la naturaleza, y donde estos animales, al igual que el acto de caminar, van a estar revestidos con el significado de la libertad. ¿Ya? O sea, los pájaros, por mucho que sean los pájaros del jardín, van a representar esa libertad como anhelada y que de alguna manera, como decía antes, está siendo amenazada. ¿Ya? Y en estos artículos el arma, o sea, no lo arma así esquemáticamente como lo estoy diciendo ahora, pero uno puede como finalmente inferirlo, como una tipología de los distintos tipos de pájaros según los grados de libertad
que tienen y según los grados de movimiento y de desplazamiento. Entonces dice que hay pájaros que son refugiados, hay otros pájaros que son como migrantes y hay otros pájaros, por ejemplo, como los gorriones, que son sedentarios, ya que están siempre en el jardín. Ya entonces voy a leer este fragmento cortito del texto que se llama El refugiado. Dice, ¿qué pajarillo será? No se me ocurre, tal vez un pitío. Puede ser, pero ¿qué importa su nombre? Mirándolo no siento sino un deseo, el de que su residencia entre nosotros sea plácida, tan plácida como su forma y su belleza. Sé que viene de lejos, de los primeros faldeos cordilleranos, de las quebradas de Peñalolén o del cerro de la provincia, huyendo de la nieve y del frío. Eso me basta y le desearía lo mismo si no tuviera hermosas formas ni fuera bello. Bienvenido a mi jardín refugiado. Entonces, acá vuelve a aparecer el tema de los desplazamientos y de las migraciones desde los pájaros, pero en verdad para pensar también los desplazamientos humanos, ¿ya? Y está, por ejemplo, ahí el caso del texto Migraciones, donde la migración de las aves, producto de la corriente del Niño, le permite hablar sobre las migraciones forzadas de los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿ya? Y también aparece toda esta idea de los pájaros que son encerrados, por ejemplo, en el zoológico. Hay hartos artículos, me imagino que ustedes se dieron cuenta, donde hace referencia al zoológico, ¿cierto? Entonces habla de pájaros, por ejemplo, los cóndores, ¿cierto? Que están encerrados en el zoológico, y cómo a partir de ese accionar violento de los humanos sobre estos animales, le permite también a su vez hacer un paralelo con otras realidades o situaciones que son humanas y que son de carácter político. ¿Ya? Y acá voy a leer un fragmento corto de Cóndores en Libertad, donde aparece este paralelo que les estoy diciendo, entre la vida de estas aves y las vidas de ciertos pueblos que están siendo como dominados, dice él, por alguna tiranía. Dice Rojas al final de ese artículo, mirándolos en aquel fantástico desfile aéreo hecho en nuestro honor, porque él estaba en el cerro con unos amigos y comienzan a ver a un montón de cóndores que están sobre sus cabezas volando en libertad, dice, recordé a sus hermanos del jardín zoológico, sucios, manchados, encogidos, torpes, y sentí la misma pena que debe sentir el hombre que contempla al habitante de un país libre y lo compara con el que habita otro país dominado por alguna tiranía parda, negra, roja o amarilla. ¿Ya? Entonces, nuevamente la naturaleza vuelve a aparecer, pero como decía antes, no en una versión romantizada o idealizada, sino que una naturaleza que también permite hablar de las relaciones de poder, ¿ya? En este caso, entre pueblos y entre naciones. Y ya lo último, porque sé que estamos como en la hora, yo creo que me quedan como 5 minutos, pero para ir cerrando, también en estos artículos aparece la vocación ecológica de Manuel Rojas. Bueno, obviamente él nunca se define a sí mismo en esos términos, pero yo creo que sus cuentos y también estos artículos dan cuenta de esa visión incluso adelantada ecológica, y ahí pienso en el texto que se llama Garzas Blancas en Polpaico, donde él hace una crítica, pero brutal, a los hombres, y acá digo género masculino, que cazan pájaros. Y él dice simplemente por el gusto de matar. Lo hacen simplemente porque quieren matar. Lo dice así en esos términos. Y dice, bueno, gracias a Dios, no, obviamente no dice gracias a Dios, dice menos mal, fue dictada la ley de protección de las garzas, y eso ha permitido que estos pájaros no terminen extinguiéndose y que nosotros podamos contemplarlos entonces a las orillas de Colchagua y en el Aconcagua y en Polpaico. Y a mí me interesa sobre todo la crítica de Rojas frente a ese accionar eminentemente masculino que tiene que ver con el ejercicio de la caza, y que, insisto, aparece también en Gabriela Mistral en un poema que se llama Perdiz, donde Mistral, cuando le va enseñando al atacameño cómo vincularse con la naturaleza, le dice como, bueno, tú tienes que tratarlos con cuidados a estos pájaros, a las perdices, y no tienes que cazarlos, le dice. Y le dice, no tienes que cazarlos porque los hombres se sienten más hombres cuando van de caza. O sea, también hay, tanto en la Mistral y también en Roja, creo yo, como una crítica como a una forma patriarcal y muy masculina de relacionarse con la naturaleza, que implica finalmente violentar, en este caso, a estas aves, a estos pájaros. ¿Ya? Y ahí uno ve como esta mirada ecológica que Rojas defiende finalmente en estos textos, y que también va a aparecer en el Queltehue, que es un antecedente del cuento Pancho Rojas, donde Manuel Rojas se resiste a quedarse con el Queltehue en su casa porque dice, yo en verdad no voy a dominar este pájaro que a mí me devolvió con su chillido una sensación de libertad. ¿Ya?
Bueno, eso como a grandes rasgos con los pájaros, hay hartas cosas más que se podrían decir, pero era un poco para presentar el tema. Y lo último, y con esto ya sí cierro, y solamente me demoro 2 minutos, los desplazamientos, las itinerancias, las errancias siguen apareciendo en sus obras posteriores, y aparecen sobre todo en los libros de viaje y también en otros textos que están en el archivo que son inéditos. Bueno, en estos libros de viajes, como pasé por México un día, viajé al país de los profetas, ¿cierto? Donde vemos este Rojas viajando por México con Julian Clark, después en Israel, ¿cierto? O sea, hay un sujeto que no puede estar en ese lugar fijo, se desacomoda, ¿cierto? No se siente bien y va viajando, se va desplazando, se va a vivir en un momento a Estados Unidos, hace clases allá. Bueno, acá aparecen entonces algunos de estos viajes y en el archivo también hay muchos textos que hacen referencia a otros viajes. Acá, por ejemplo, este texto, Leningrado, ciudad múltiple, cuando estuvo en Rusia. Acá también es como una suerte de diario, ¿cierto? También de su estadía o de una de sus estadías en Estados Unidos, donde también hay muchas reflexiones sobre la naturaleza, árboles, lagunas. Hay muchas fotos también de esa época, de él recorriendo lagos junto con Julian Clark. Y estos dos últimos ejemplos, y con esto ya sí termino, que son también de fines de los 60, ya no de textos referenciales, sino más bien literarios y musicales. Morir por Vietnam, también hay un personaje que viaja, de eso va a hablar Pía la próxima sesión, ¿cierto? De un chileno que viaja a Estados Unidos y de ahí a Vietnam, y en Chile de arriba abajo, también es un viaje, ¿ya? Desde el norte hasta el sur, y hay toda una apología incluso también de los atacameños como pueblo nómade y transhumante. Ya, eso, porque si no voy a extenderme demasiado, yo creo que ya he hablado mucho. Así que gracias por escuchar, por la paciencia, y ahí ya termino. No he podido leer nada del chat, lo siento, así que ahora me pongo al día. Muchas gracias, María José. Hay algunas preguntas, de hecho, en el chat. Ángeles ¿Mm? Díaz manifestó su Oh, intención de preguntar algo. sí, que Ya. tengo otra reunión ahora por eso. Al menos en algún momento también fui muy fanática de Poemas de Chile de Mistral y sí, como que después mostraste la cita de Rojas donde menciona un verso de Fray de Luis de León y fue como, la conexión está más que clara. En Mm. base a eso mismo, quería saber si era posible quizás como proyectar que Manuel Rojas tuviera como lectura ascética o más o menos mística, porque justamente siguiendo la línea de Mistral, con esa conexión a la naturaleza y como esa conexión tan íntima y preciosa que tiene ella, uno llega a ese mundo. Quería saber si en Rojas también podía verse eso o no. Yo la verdad no te lo podría responder, no lo sé, o sea, no sé si tuvo esas lecturas como de poesía mística. Sí sé, y que es un poco lo que había comentado, que sí tiene como estas lecturas de estos como naturalistas, como tipo Thoreau, Hudson, ya, y sobre los cuales él también va a escribir, ya, y en ese sentido son sus referentes, yo creo, y nutren también su forma de vincularse con la naturaleza. Pero sobre esta poesía mística que mencionas tú, la verdad es que no lo sé, y bueno, no sé si está Jorge, que quizás es como el comodín de todos, así como en el programa televisivo, como Jorge, por favor, SOS, quizás podría responder, pero sé que tenía otra cosa, así que quizás no nos pueda ayudar, o Daniel, que está por ahí, quizás puedan tener más antecedentes. Bueno, la biblioteca de Rojas todavía está ahí en su casa, quizás habría que indagar ahí en esos libros, para saber también cuáles fueron esas lecturas de poesía que eventualmente nutrieron esa naturaleza o esa visión de la naturaleza. Vale, muchas gracias. ¿Mm? Tenemos otra pregunta de Natalie León. Natalie, si quieres preguntar, es que está con la mano levantada, veo, acá en el chat. No sé si se escucha ahora, estaba activando el micrófono. Sí, se escucha. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la clase, María José, súper enriquecedora. Me emocioné en bastantes áreas, sobre todo porque en mi área, como una de mis áreas de desarrollo profesional es el turismo, entonces hago del caminar como un oficio. Si Mm. bien ahora por todo lo que está pasando, lamentablemente no es mucho lo que se ha podido desarrollar el caminar, está todo muy restringido. Em, más que pregunta, es un comentario, es un compartir una experiencia hace algunos años relacionado con la obra de Manuel Rojas,
que se desarrolló aquí en Valparaíso, si no me equivoco, Jorge, que ha sido uno de los participantes que ha estado aquí en la charla, hace algunos años desarrollamos una ruta Por la donde se daba ciudad, cuenta, ¿no? sí, una ruta que se daba cuenta pasamos por distintos lugares acá en Valparaíso, la ciudad propiamente tal, deteniéndonos en algunos puntos, y donde nos deteníamos a leer fragmentos de los libros, y quería mostrarles esta cosita, que fue uno como de los tesoros que rescaté Qué de esa buena, ruta, y que es maravilloso. como un folleto tipo tríptico, donde se hace como alusión a esta ruta que hicimos. Y a propósito de esto mismo, de la ruta que se hizo en Valparaíso y de mi oficio, y basándome como en la historia de Manuel Rojas, aquí en Valparaíso yo también desarrollo a veces una ruta que es orientada a los oficios, porque Manuel Rojas en sí, muchas de su obra, lo que más destaca de sus personajes son sus oficios. Mm. Así que me llenó mucho por eso todo lo que relataste en base al caminar. Era lo que quería compartir, esa experiencia. Gracias, Natalie. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de Jorge Esquiabacase, que está también ahí con la manito azul levantada. Hola, muchas gracias, Hola. María José, hola por la clase. Cuando escuchaba lo que mencionabas y el texto de Rojas, me da la sensación de lo que escuchamos, y quisiera saber si compartes esto, de que hay un Rojas que extraña su etapa en la marginalidad, en el sentido de que esa marginalidad, ese espíritu anarquista es lo que hacía esa libertad. Y ahora parece que él se sabe un anarquista alienado que está trabajando con terno en un día de sol. Me da esa sensación, porque eso, y lo que tú mencionabas, cuando uno ve esa imagen del hombre echado en traje de baño, es una imagen que uno perfectamente podría asumirla en el buen sentido, con una persona que está en la calle, con un mendigo en cierto sentido, en esa postura como de libertad, como que me da lo mismo si me tiras plata o no, pero con esa sensación. Y siento un poco también eso, o sea, cuando hace el texto del andinista, a la larga la única diferencia entre el andinista y el arriero es que el andinista no hace eso por necesidad, porque quizás su necesidad básica ya las tiene cubierta por su otro oficio o profesión, que es justamente ese tema de el anarquista que fue alienado y mediante estos escapes de la ciudad, que es el espacio de la alineación, busca volver cierto espíritu propio de libertario en ese sentido. Entonces, si comparte un poco esa reflexión, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, como que no tendría nada más que agregar porque estoy absolutamente de acuerdo, o sea, yo creo que eso se desprende de los textos, o sea, nunca vamos a poder conversar con Manuel Rojas para saber si realmente se sentía así o no, y yo creo que tampoco quizás ese no es el objetivo, pero ¿qué es lo que uno podría inferir como de estas lecturas? Es que, claro, efectivamente hay un sujeto que ya está instalado en distintas instituciones, en la institución familiar, en la institución literaria, o sea, él ya era igual un escritor reconocido, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, instalado en una institución tan importante como la Universidad de Chile, y que llevaba esta vida en este barrio burgués, había perdido a su primera mujer, se había casado después con esta mujer que es como más de clase alta, ¿cierto? Con Valerie López Edwards, se tuvo que hacer cargo de los 3 hijos, vive en ese lugar, ¿cierto? Y en este contexto de ser este hombre de ciudad, sí, yo creo que hay como una añoranza de esa vida de errancia, que igual está marcada por la precariedad, pero también por la libertad, y que de alguna forma se vuelve a imaginar y se vuelve a recobrar en la escritura, y también, bueno, en las excursiones y en los paseos que se podían hacer los fines de semana y en el verano, que yo creo que es algo que nos pasa a todos, quizás como que todos nos sentimos un poco identificados con eso también, y sobre todo en este contexto de pandemia donde estamos como tan inmovilizados, o sea, donde nuestro vínculo con el cuerpo es muy precario en estos momentos, o sea, se limita a ver. Nicolás Álvarez tiene también una pregunta. Ujú. Buenas tardes, María José. Primero que todo, felicitarte por tu clase. Me pareció muy buena. La relación del caminar, la libertad, la naturaleza. Me parece muy, muy interesante. Mi pregunta es muy específica. ¿Hay dentro de la literatura de Rojas alguna descripción del paisaje del norte, específicamente del desierto?
Lo primero que se me viene a la cabeza, bueno, hay muchas referencias como también, ¿te acuerdas así como de la oscura vía radiante al principio, cierto? Cuando vienen todos los mineros del salitre llegando a Valparaíso, o sea, hay referencias hartas como al mundo, digamos, nortino y de la Pampa, ¿cierto? También en Punta de Rieles. Pero con respecto como al paisaje específico, lo que primero se me viene a la cabeza y lo que más recuerdo, yo diría que es en las primeras canciones del disco de Chile Arriba Abajo que hizo con Ángel Parra. Hay una canción que se llama Atacameños, que era la que les comentaba antes, y también Hombre del Loa, y en particular Atacameños, que es como un rescate del pueblo de Licanantay. Ahí se muestran en el fondo estos sujetos indígenas, transhumantes, que deambulan por el desierto, ¿cierto? Como comerciando. Así que bueno, ese es como el ejemplo que se me viene primero a la cabeza, como con respecto como al desierto en cuanto a paisaje y habitado también por estas culturas. Gracias. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta más por ahí. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo en este momento. ¿Aló? Sí, Hola. Gracias, María José, por tu trabajo. Muy entretenido, muy interesante. Yo tengo una pequeña pregunta, no sé, en esta fan, yo cuando leí Mares Libres, lo encontré hasta medio botánico, o más que botánico, científico, cuando hace toda la descripción de la fauna, ¿cierto? Y esta separación de los inmigrantes, de los pájaros migrantes y de los pájaros autóctonos, por así decir. Y de hecho, con Cahuil creo que hace la salvedad de que el pájaro venía de afuera, pero tenía un sector y tenía hasta una laguna, entonces, ¿qué es lo que definía como migrante? Y mi pregunta, no sé, en tu trabajo, a mí en particular creo que el ave, ¿cierto? El pájaro simboliza libertad, pues. Ese nivel de errante del pájaro, que cualquier cosa puede migrar, una migración sin pasaporte, como nombrabas tú en Hijo de Ladrón, ¿cierto? Una migración que es estacionaria y tiene una memoria espectacular y como genética se va entregando estas rutas de derroteros marinos o del aire. Y mi pregunta es que si en algún libro, veo que Manuel en toda su literatura nunca se refiere al anarquismo así tan abiertamente, o más que no digo nunca, pero lo que yo he leído hasta el momento y lo que he escuchado de ustedes, los profesores, literalmente me refiero. ¿En alguna parte hace la asociación de los pájaros con la libertad? ¿En algún cuento que tú puedas recomendar que tenga como una apología a la libertad y la naturaleza? Eso. Gracias, Sebastián. Yo diría que en todos. O sea, creo que todos los artículos que mencionaba antes, por ejemplo, sobre pájaros, o en este mismo cuento que tú mencionas, Mares Libres o en Pancho Roja, de una u otra manera los pájaros siempre metaforizan como la libertad, lo mismo que decías tú, como esta posibilidad del desplazamiento, de moverse cuando se requiere, cuando se necesita, cuando se desea. Entonces, yo creo que eso ocurre prácticamente en esos textos, en casi todos esos textos ficcionales sobre aves, pero también en estos artículos de prensa. Por ejemplo, bueno, es que justo acá tengo a mano también Pancho Rojas, que en el momento que están enterrando, por ejemplo, al Queltehue, que la familia recibió como regalo, el narrador, que es este padre de familia, que también se define a sí mismo como un empleado público, eso es importante, dice, bueno, hay que enterrarlo, dice, deberían hacerlo los niños, que estaban más cerca que yo del ave, libres y un poco salvajes aún. Aunque no tanto como Pancho Rojas, mi paternidad ya los había manoseado un poco. Entonces, yo creo que lo que preguntas tú efectivamente aparece en verdad en todos estos relatos, como esta idea de los pájaros con la libertad. Quizás no respondo a tu pregunta, pero eso es lo que yo creo en verdad, como que aparece en casi todo. Finalmente eso es lo que uno logra inferir, como la idea y en esta tensión también entre el pájaro que es domesticado y aquel que no. Ah, perfecto. Sí, es muy crítico, por ejemplo, en Mares Libres, o lo que tú explicaste recién cuando decía que no le gustaba la palabra compañero, que era de la oscura vida radiante, creo, y en Mares Libres no le gustaba la palabra querido. Y ahí para el que escucha y sabe, es una crítica a algo, a instituciones. Sí. Entonces, que están detrás de esas terminologías. Por último, en Acusando el Golpe, que no he leído La Pie por Chile, disculpe profesora, Cóndores en Libertad estaban a pie por Chile. Sí. Ok,
Muy amable, muchas gracias. Ya. Bueno, y tenemos también otra pregunta de Alexis, que está hace un ratito esperando. ¿Se escucha? Sí, Sí. Ya. adelante. Yo tenía una duda súper puntual, que en un momento de la exposición hablaron de que Manuel Rojas no tenía un afán como tan detallista o, no sé, objetivo de describir la naturaleza. Pero yo al leer A Pie por Chile hay momentos donde él está describiendo el paisaje y ocupa muchos conceptos, así como palabras muy geográficas, en términos, no sé, de quebradas, de esos conceptos. Entonces, mi duda particularmente va como de, él es por un estudio propio, así como netamente como estudios de geografía, o tiene que ver con, no sé, cómo adquirió ese conocimiento, más que nada. Gracias, Alexis. O sea, bueno, lo que comentaba un poco antes, o sea, yo creo que Rojas se nutre como esas lecturas de los otros escritores naturalistas anteriores, decimonónicos, como Thoreau o como Hudson. Yo creo que se nutre de ellos, también de científicos chilenos, no recuerdo ahora en este momento, pero por ejemplo en A Pie por Chile y en los artículos de los pájaros hace hartas referencias al que era en ese entonces el director del zoológico en los años 40 y que era un científico especialista en animales. Entonces yo creo que él se nutre efectivamente como de esas lecturas como comillas más científicas y objetivas, pero lo que yo traté de explicar es que en el fondo en su literatura y en estos textos como no ficcionales, en verdad su vínculo con la naturaleza no es el de un naturalista en el sentido de que los naturalistas, si bien son igual como uno podría decir los primeros ecologistas de alguna manera, porque en el fondo son amantes y defensores de la naturaleza, igual los naturalistas van a tener una aproximación que es como muy de la racionalidad moderna con la naturaleza, como de medir todo, de ser muy descriptivos, muy detallistas, y también como esta idea de la fantasía moderna de poder describirlo y explicarlo todo. Y también entendiendo también que muchas veces el trabajo de los naturalistas estuvo al servicio de las empresas coloniales en nuestras tierras. Entonces, en ese sentido, yo digo que Rojas no calza de todo con ese naturalismo que busca una aproximación con la naturaleza marcada ante todo por un espíritu cientificista, sino más bien una aproximación a la naturaleza que creo yo que está más bien mediada por vínculos como afectivos, de lo íntimo, de cómo se piensa en la naturaleza desde ese pajarito que se paró en su ventana mientras él estaba en su casa, o del paseo que hizo el día domingo con sus amigos. Obviamente él sabe mucho de plantas, de geografía, como decías tú, de animales, o sea, sabe mucho de eso y eso aparece en sus textos, pero la aproximación, creo yo, tiene que ver con una mirada mucho más subjetiva sobre la naturaleza, no hay un saber como enciclopédico que busca ser exhaustivo, no, sino que es una naturaleza que se piensa desde su propia como subjetividad. No sé, eso es lo que creo yo, digamos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, bueno, tal vez una o dos preguntas más para terminar. Hay un comentario acá en el chat, lo voy a leer, de Paula Espinosa. Dice, cuando la profesora dice que los seres humanos somos ante todo cuerpos, pienso que tal vez en el caminar como resistencia, como subversión, Manuel Rojas ve a los cuerpos que se desplazan como el territorio más propio de los sujetos. Bueno, el comentario, no sé si María Sí, José... excelente comentario, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que el cuerpo es un territorio y también agregaría la lengua y la escritura el otro territorio, para las subjetividades como migrante, y que eso aparece mucho en la poesía también, pues la misma Gabriela Mistral, en poetas más contemporáneas como Daniela Catrileo, donde la experiencia del exilio, de la migración, la forma de volver a reterritorializarse es en el mismo cuerpo o en la escritura. Así que solo puedo manifestar mi acuerdo. Y bueno, y me parece, no sé si hay alguna última pregunta antes de cerrar. No, Parece que no. sí, no, Macarena, entonces Sí. te dejo para el cierre. Bueno, muchas gracias, por supuesto, María José. Me parece que esto es un ámbito enorme que se abre de lectura. Incluso, bueno, tú hablaste mucho de Mistral, yo pensé mucho en Arguedas, todo el tiempo en Arguedas. Me parece que Arguedas
hay una cosa equivalente y como, ¿cómo decirlo? Como una relación como con la naturaleza no moderna, que algunos autores en el caso de Rojas han dicho que es como más regresiva, ¿ah? O más, pero también desde la perspectiva actual ecológica tan fuerte eso se vuelve a leer y yo creo que es distinta. Uno podría pensarla más bien como que se está anticipando a las visiones de ahora, ¿ah? Más que estaba antes de lo moderno, que yo diría que eran las lecturas que había más bien antes, ¿no? Más antiguas, digamos. Entonces creo que habla una enorme posibilidad y también de pensar a otros escritores, como Mistral o como Arguedas o otros. O Droguet, Patas de Perro, yo también pensaba desde O esa Droguet, época. por supuesto. Y que son escritores que se salen como de la línea de lo más canónicamente moderno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, realmente creo que hay muchas posibilidades, espero que las personas que participaron en el curso se motiven, que busquen más información, se pueden hacer tesis, trabajos, ¿no es cierto?, sobre estos temas sobre los que hay mucho que saber todavía. Entonces, muchísimas gracias a María José y también a ustedes por sus preguntas, por su interés, por su participación y nos vemos la próxima semana, el martes, en la última clase que hará Pia Gutiérrez sobre teatro y Manuel Rojas. Eso. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Maca. Chao. Chao, Fernando. Chao, gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Chao.